Bueno, entonces, con ustedes terminamos de ver lo que son derivadas, derivadas de seno, coseno, tangente, todas las funciones, derivadas de funciones trascendentes. Nos falta ver algo más como derivadas del arco seno y arco tangente, ¿sí? Para ello voy a aprovechar de las clases que ya tengo dado en la mañana para poder explicar ese tema que no es muy complejo. Donde me voy a dar clase nueva es en diferenciales y en cálculo integral. Entonces, para completar cálculo integral todavía no con ustedes. Cálculo diferencial. Y estamos con ustedes en, ya, estas derivadas. Bueno, desde aquí creo que empieza. Derivadas de funciones trascendentes, aplicaciones, esto ya vimos, logaritmos, 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 ya aquí, por aquí. Derivadas del arco seno, ya desde aquí. Ok, en ocasiones vamos a encontrar nosotros derivadas como y igual al arco coseno de x sobre a. Y para ello tenemos unas fórmulas, ¿no? Las derivadas del arco seno, por ejemplo, es derivada con respecto, la derivada de la función sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado. La derivada del arco coseno es lo mismo, la derivada de la función o de la variable con respecto a x sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado, pero con el signo negativo afuera. Tenemos la derivada del arco tangente de b, es derivada de b con respecto a de x sobre 1 más b cuadrado. La derivada del arco cotangente es lo mismo, pero con el signo cambiado. La derivada de la secante es la derivada de b con respecto a de x sobre b que multiplica b cuadrado menos 1. Y la derivada del arco coseno, del arco cosecante es lo mismo, solo cambiado el signo con menos. Y la derivada del arco versus, que casi nunca se utiliza, bueno, yo al menos, se utiliza en algún momento, pero es poco frecuente utilizar esto. Es raíz cuadrada de 2b menos b cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer ejercicios. Aquí hemos hecho con los jóvenes de la mañana, estamos un poquito más adelantados. Por ejemplo, y igual al arco coseno de x sobre a. Acá nos da la respuesta. Entonces, aplicando la derivada del arco coseno de b, ¿a qué es igual? A menos la derivada de la variable con respecto a de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado. Y esa ecuación la encontramos aquí, ¿no es cierto? Justo aquí, vean. Derivada del arco coseno, que es igual a menos la derivada de b con respecto a de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado. Eso es lo que hemos aplicado aquí. Entonces, para mí, x sobre a, toda esta expresión es como tener un b. Por lo tanto, y', que va a ser igual a menos la derivada con respecto a de x de todo esto, es decir, de x sobre a, sobre la raíz cuadrada de 1 menos x sobre a al cuadrado. Lo que hice es reemplazar datos. Entonces, esto es igual a menos la derivada de x. Puedo sacar 1 sobre a como constante y derivar x con respecto a x, que me da 1. Y abajo me queda 1 menos, elevo al cuadrado x al cuadrado, y al cuadrado me queda 1 menos a cuadrado sobre, x cuadrado, perdón, sobre a cuadrado. Continuamos entonces, 1 por 1, 1 sobre a. 1 sobre a y el menos le seguimos poniendo ahí. Sobre, ahí, acá vamos a sacar factor común, ¿sí? Perdón, mínimo común múltiplo. Y aquí es como tener la unidad. Entonces, a cuadrado para 1, a cuadrado por 1, a cuadrado menos, a cuadrado para a cuadrado me da 1, por x cuadrado me da lo que está acá. Continúo y esto es igual a menos 1 sobre a sobre la raíz cuadrada. Y aquí le divido a la raíz cuadrada en dos partes, ¿no? Le aplico la propiedad distributiva del cociente de una raíz. Raíz arriba y raíz abajo. Y si nos damos cuenta, nos queda lo mismo menos 1 sobre a, raíz cuadrada. Y ojo, esta raíz cuadrada se simplifica con el cuadrado. Y simplemente abajo, ¿qué me queda? A. Sí, y ahora sí, esta a se multiplica con esta a y me queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, que es la respuesta que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, así es como se derivan las funciones del
de los arcos o las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, es decir, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, o también como arco seno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Dije que es el mismo tema de la clase anterior, de funciones transcendentes. Sí, claro. ¿Por qué? Ah, por si acaso. Sí, es lo mismo, solo que son derivadas, pero de las funciones inversas. Ya, No, inversas. de las funciones inversas como son el arco seno, arco tangente. Bien, aquí hemos hecho otro ejercicio con los jóvenes. Hemos hecho el ejercicio 6. Y es parecido. Y igual al arco cotangente de X sobre A. Entonces, asimismo le aplicamos la fórmula. Derivada con respecto al arco tangente de B es igual a menos la derivada de la función con respecto a X sobre 1 más B cuadrado. Esto es fórmula. ¿Sí? Esto es fórmula. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Primero va a ser igual a la derivada de la función. En este caso, todo X sobre A le tomo como B. Entonces, menos la derivada con respecto a X de X sobre A. Sobre 1 más X más A al cuadrado. Esto es fórmula, hay que saberse. Entonces, y si no, la revisamos acá. Miren, aquí es igual la derivada de la arco cotangente a la derivada de con menos y 1 más B cuadrado. Entonces pongo 1 más B cuadrado, ¿no? 1 más, pero X sobre A para mí es B. X sobre A. Entonces al cuadrado, esto es igual. Esto ya hicimos, el 1 sobre A lo sacamos afuera y la derivada de X con respecto a X me queda 1, que puedo dejarle incluso aquí. Y 1 por 1 me da 1 sobre A. Y abajo me queda X cuadrado sobre A cuadrado. Entonces menos 1 sobre A sobre... Aquí saco mínimo común múltiplo, A cuadrado por 1A cuadrado más X cuadrado sobre A cuadrado, que es lo que tengo acá. Esto ya es álgebra elemental. Entonces igual puedo simplificar esta A con este A cuadrado o multiplico medios y extremos. Eso es más claro. Voy a multiplicar los extremos y voy a multiplicar los medios. Entonces 1 por A cuadrado me queda A cuadrado y A que multiplica que A cuadrado más X cuadrado. Puedo simplificar el A cuadrado con el A y me queda ya menos A sobre A cuadrado más X cuadrado, que es la respuesta que nosotros tenemos aquí. Derivada de Y con respecto a de X es igual a menos A sobre A cuadrado más X cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Está claro, ¿no es cierto? Vamos a ver si hicimos otro ejercicio con los jóvenes. Ah, no, esto hice con... No, con ustedes también hice eso, creo. Sí, ya. Yo creo que no, no, por acá hemos hecho otro de arco. Ya, miren, tenemos dos más. Este de acá y el 16. Con eso es todos los que hice en la mañana y con ustedes también vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos que y es igual a x cuadrado por arco coseno de x. ¿Sí? Y nos da que esta es la respuesta a la que tenemos acá. Esta nos dice que esto es igual a la derivada de y con respecto a de x igual a 2x por arco coseno menos x cuadrado. Ya, esto no es la respuesta. Entonces, vamos a derivar esto. Y' es igual. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a derivar con respecto a x, x cuadrado por el arco coseno. ¿Sí? Esta letrita está media fea. O sea, aparece 4. Vamos a ponerle que es la... ¿Sí? Por el... Ya, eso. Arco coseno. Y ahora sí, entonces esto voy a derivar como el producto. Derivada del producto. ¿Esto qué es igual? A x cuadrado por la derivada con respecto a de x del arco coseno de x más el arco coseno de x por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces y' es igual a x cuadrado y voy a derivar el arco coseno de x. Aquí es igual a la derivada de la función. Y la derivada de x con respecto a de x es 1. Menos la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. Es decir, x al cuadrado. Más
arco coseno de x por la derivada con respecto a x de x cuadrado simplemente es 2x. Por lo tanto, y' es igual a menos. Acá le pongo x cuadrado por menos 1, me queda menos x cuadrado. Y abajo nos queda 1 menos x cuadrado. Más 2 arco coseno de x. Porque el 2 le saco afuera como 2x multiplicado por el arco coseno de x. Entonces, y' es igual, puedo poner primero el término positivo y luego el término negativo. 2x por el arco coseno de x menos x cuadrado sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos acá. 2x por el arco coseno de ni sé cuánto, que multiplica a quién, menos la raíz cuadrada de x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado, menos, y ustedes ven que esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si quieren ustedes pueden hacer pueden ir haciendo capturas para que tengan, para cuando se les tome la prueba, la evaluación, tengan de dónde guiarse. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, está claro. Ya, Sí, está claro, claro. Ya, vamos a hacer otra derivada, ¿no? Y con esta hemos terminado. B igual a u sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado menos el arco seno de u sobre a. Hemos derivado esto y vamos a ver qué nos da de respuesta. Larguito está, pero pongan atención. Entonces voy a derivar b con respecto a de u, que es lo mismo que tener u'. Bien, entonces derivo con respecto a de toda esta expresión, es decir, u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado menos el arco seno de u sobre a. Esto es lo que voy a derivar. Aquí le aplico la propiedad distributiva. Entonces, derivada con respecto a u de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado menos la derivada con respecto a u de ¿quién? Del arco seno de u sobre a. Sí, hasta aquí lo que hice es solo reemplazar y aplicar la propiedad distributiva de las derivadas con respecto a la suma de funciones. Bien, ahora sí nos vamos por partes. Vamos u', que es lo mismo derivada de b con respecto a de u. No, b' es esto. B', no, la variable dependiente es b. Entonces, b', ¿sí? Aunque no cambia mucho el significado, pero sí la interpretación. B', si todas las letras de acá ya no es u, no sé por qué le puse u, es simplemente b'. Bien, entonces, derivada de b con respecto a de u es b'. Entonces vamos a derivar. La derivada de esto le hago como el cociente, ¿no? Es decir, raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Todo esto elevado a ¿quién? Al cuadrado. Le convierto en un medio, ¿sí? Y la elevo al cuadrado. Luego pongo al cuadrado menos u cuadrado, que es esto, a la u medio, por la derivada de ¿quién? Del numerador, que es u, menos u, por la derivada con respecto a u de a cuadrado, menos u cuadrado a la u medio. Entonces, menos la derivada del arco seno de u sobre a, es igual, del arco seno es igual a la derivada con respecto a la variable de la expresión, es decir, de u sobre a, sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Porque me dice que la variable elevada al cuadrado, me dice la expresión. Entonces, u sobre a me queda u cuadrado sobre a cuadrado. Acá esto nos queda como derivada de u con respecto a u es 1. Y 1 por esto es lo mismo. Menos aquí u cuadrado. Y ojo con esto, la derivada de u, esto es un medio que multiplica 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado por la derivada de lo de arriba, que sería menos 2 veces 1. Este menos 2 con este menos 2 marchan y me queda simplemente abajo este cuadrado con esta raíz también se eliminan y me queda cuadrado menos u cuadrado. Bien, entonces acá vamos a sacar el mínimo común múltiplo, que sería raíz cuadrada o simplemente a cuadrado menos u cuadrado a la u medio.
Esto dividido para 1 me da lo mismo. Multiplicado por lo mismo me da al cuadrado que se elimina y me queda solo lo de adentro. A cuadrado menos u cuadrado. Más, y aquí yo no sé por qué le puse más. Allá. Más le pongo porque el menos que tiene aquí y el menos que tiene el 2u, menos por menos da más. U cuadrado por 1 es u por u. Perdón, u por 1 es u y por u cuadrado. Hago extremos y medios, o todavía no, no, menos lo que está acá. 1 sobre a sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos, y la raíz cuadrada de esto me queda solo a. Se simplifica la a con la a y me queda 1 sobre raíz cuadrada de a cuadrado. Y acá me dice extremos, chum, chum. Es decir, aquí si yo resuelvo esto me queda a cuadrado. Destruyo el paréntesis y me queda menos u cuadrado y más u cuadrado se hace 0, solo me queda a cuadrado. A cuadrado sobre a cuadrado menos u cuadrado, la u medio, y abajo para lo que estaba dividido, es decir, a cuadrado menos u cuadrado. Y hago que tenga esto la unidad y multiplico medios y extremos. ¿Sí? Los medios y los extremos. Los medios y los extremos. Entonces, 1 por a cuadrado me da 1 por a cuadrado me va a dar a cuadrado, y esto por esto menos lo que está acá, eso lo tengo acá. Entonces continuamos. Me da a cuadrado sobre la expresión de a cuadrado menos u cuadrado a un medio por a cuadrado menos u cuadrado. Entonces me queda a cuadrado menos u cuadrado por a cuadrado menos u cuadrado a un medio menos lo que teníamos acá. Es decir, la raíz de 1 sobre raíz cuadrada menos 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado, que la tenemos acá. Bien, entonces acá que puedo hacer lo siguiente. Sacar factor, multiplicar, porque las bases son lo mismo. Tengo a cuadrado menos u cuadrado. Tengo a cuadrado menos u cuadrado a la un medio. Entonces, como las bases son lo mismo, somos exponentes. Aquí tiene 1 y aquí un medio. Un medio es 0,5. 0,5 más 1 me da 1,5, que es 3 medios. Entonces, 1 más un medio me da 3 medios. Y arriba me queda a cuadrado sobre a cuadrado menos u cuadrado a la 3 medios. Menos 1 sobre a cuadrado menos u cuadrado a la 1 medio. Nos damos cuenta que tienen la misma base, lo que tienen son exponentes diferentes para sacar el mínimo como múltiplo. Y se puede sacar el mínimo como un múltiplo de estas expresiones sabiendo quién de los dos es mayor. Ahora, un medio es 0,5. 3 medios es 1,5, por lo tanto, 1,5 es mayor. En consecuencia, el mínimo como un múltiplo de ello es a cuadrado menos cuadrado a la 3 medios. Esto dividido para esto me queda 1 por a cuadrado, me queda a cuadrado menos. Esto dividido para esto me queda simplemente 1. Porque 3 medios menos un medio me da 2 medios, que me da 1. Es decir, a cuadrado menos u cuadrado elevado a la 1. Y cualquier cantidad elevado a la 1 es lo mismo. Resolviendo esto me queda a cuadrado menos a cuadrado, y menos por menos da más u cuadrado. A cuadrado menos u cuadrado, a cuadrado menos a cuadrado se va y me queda u cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es u cuadrado sobre a cuadrado menos u cuadrado a la 3 medios. Y aquí tenemos la respuesta, que es u cuadrado sobre a cuadrado menos u cuadrado a las 3 medios. Y aquí tenemos la respuesta. Un poquito larga esta, pero solo es cuestión de derivar. Si usted sabe derivar y se sabe las fórmulas del arco seno y arco coseno, arco tangente, cotangente, secante y cosecante, estos ejercicios son fáciles. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ay, Dios. Muy bien, muy bien. Ahí en la derivada de a cuadrado y u cuadrado, usted le deja menos 2u, y el a cuadrado, ¿qué se hace? ¿Cuál? Ahí en la segunda parte, ya cuando empieza a derivar, por ejemplo, a cuadrado menos u cuadrado a la 1 medio, derivada de u sobre b sobre u, menos u derivada de du. Esa es la segunda parte, eso es ahí. Ya, ¿qué Ya pasa? bajando abajo usted ya le deriva la raíz, le deja un medio, menos 2u. ¿Y el a Ajá. cuadrado qué se hace? ¿Cuál a Ahí en cuadrado? donde queda menos 2u. Es que dentro del paréntesis está a cuadrado menos u al cuadrado. Ya, aquí está a cuadrado menos u cuadrado.
Ah, no, de la parte derecha le digo. Acá. Ese es, sí, arribita, el numerador. Queda menos 2u. Y entre paréntesis ahí tiene a cuadrado. Exactamente, ese es. ¿Qué pasa con el a cuadrado? Con el a cuadrado, ajá. Aquí está. A baja abajo como denominador. No, 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 no. Concéntrate en la derivada de a cuadrado menos u cuadrado a la 1/2, ¿ya? ¿Ya? Como era la derivada con respecto a u de, A cuadrado ajá, menos u cuadrado a a la la 1 1 medio. medio. Ya. Ajá. Esto es lo mismo que tener la derivada con respecto a du de la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. ¿Sí o no? Claro, esa parte sí cacho. Ya. Hasta ahí sí. Entonces Ahí sí la entendí. yo les había dicho lo siguiente a ustedes. Pero usted le pone dos. Usted le pone dos, Menos dos 2, A. menos 2u, pero el a como que se pierde y No, no, no. ahí como Ponle que no se atención. entiende. La derivada de una raíz es igual, esto es igual, a 1 sobre 2 veces la misma raíz. Es decir, a cuadrado menos u cuadrado. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí, que se le fue el internet y se Sí, pero cortó. se le estaba escuchando como con interferencia. Entrecortado, creo que se puso medio mal el internet. Ya vamos a continuar. Entonces yo les decía que esto es igual a la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Claro. Y la derivada de lo que está acá adentro, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de menos u al cuadrado es menos 2 veces u. Entonces, esto se simplifica con esto, simplemente me queda menos u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Y esto estaba multiplicado por un u, creo que fuera. Entonces hace u por u cuadrado. ¿Ya entendiste de dónde quedó esto? Ahí sí, ya. Ajá, Menos 2 veces u. claro, claro. Ahí sí. Ya, listo. Entonces lo derivé como la derivada de una raíz cuadrada. Entonces aprenderán. Ya, Yo les di ese tipo de fórmulas a ustedes. ¿Se acuerdan? ¿O no se sí, sí, acuerdan? no, sí, ahí. Ya, entonces eso es lo que hice, pero para optimizar un poco el tiempo. Claro, sino que como usted lo omite algunos pasos, entonces uno se No, no los omito, raya. simplemente que digo, voy a derivar directamente esto como una raíz. ¿Y esto a qué es igual? A 1 sobre 2 Claro, veces como la nos misma dijo. raíz por la raíz cuadrada, por la derivada de lo de adentro. La derivada de a cuadrado es 0 y me queda menos 2u. No está omitido, simplemente que cuando estoy hablando tú no le prestas atención a lo que estoy diciendo. Claro, y está Y que se le omitido. escuchaba entrecortado. Ah, ya, ya. Bueno, ya mejoró creo Claro, que el por eso. internet. Y mira, y esto sería todo. Podríamos hacer más ejercicios, pero no, hay que avanzar en la materia. Hasta aquí se acabó cálculo diferencial. Eso es todo. Claro que va a haber seno cubo, seno cuarta, 2x, algo cosas, pero eso ya es habilidad de ustedes que ya tienen las bases cómo resolver. Saben derivar. Bien, entonces vamos a la otra parte que yo voy a enseñar, que es este temita de diferenciales. ¿Sí? ¿A qué nos queda de tiempo? No creo que está grabándose esto. A ver, vamos a ver. Sí está grabando. Sí está grabando. ¿Cuánto nos queda? Sí, Todavía hay tiempito, ¿no? media hora. Ya, creo que ahorita recién empezó a grabarse. Bueno. ¿Qué es esto de las diferenciales? Bueno, había que explicar un poco más de teoría, pero no vamos a profundizar, aunque sí, vamos a profundizar porque a veces yo les tomo en el texto. Yo les tomo en las preguntas de verdadero y falso. O en las preguntas de donde deben responder. Sí, vamos a entender esto, ok. Déjenme abrir el texto.
Más o menos esto está por la página. O simplemente les haré un resumen. Déjenme ver. Tan, 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 tan. Ya. Vamos a copiar para optimizar un poco el tiempo. Copiar del texto. Denme un minuto. Ya. Creo que esto está por la 170 más o menos. Longitudes subtangentes. Más adelante. Y 100, ya. Aquí tenemos los diferenciales, ¿no? Esto es teoría. Bueno, vamos a leerlo porque yo podría darles en resumen, pero es bueno que tengan ustedes una idea. Lo que nos dice aquí es que hasta ahora hemos representado la derivada de la función como la derivada de y con respecto a de x, o simplemente f' de x. Sí, hemos insistido particularmente, dice, en señalar que el símbolo, todo este símbolo de y sobre dx, representa la derivada o es igual a f' de x. ¿Sí? Además, esto nos explica acá. Bien, ¿qué más? Entonces, definición. Aquí está. Si f' de x, ojo, es la derivada de una función para un valor particular x, entonces va a haber un aumento, ¿no? Un incremento delta x, tomado arbitrariamente. Ahora, la diferencial de esta función, f de x, que la representamos por el símbolo d, se define como la diferencial de la función f de x es igual a f' de x por delta x. O lo que es lo mismo, f' de x sobre x es delta y sobre x por delta x. Y aquí hacemos una excepción particular. Si f de x es igual a x, entonces f' de x es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice? Que la diferencial de f de x va a ser igual a 1. Entonces, diferencial, y en vez de f de x, ¿qué ponemos? X. Entonces, d por, en vez de f de x, ponemos x, me queda dx. Es igual. Y f' de x es 1. 1 por delta x es delta x. Por lo que dx es igual a delta x. ¿Y qué concluimos con eso? Así que cuando x es la variable independiente, la diferencial de x, que la representamos con este símbolo de x, es idéntica al incremento delta x. Por lo tanto, si y es igual a una función f de x, se puede escribir en forma general que la diferencial de y es igual al producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente, o simplemente de y sobre dx por dx. Y esta es la parte que me interesa, que la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Ahora, esto tratar de hacerles entender de primeras a simple vista no es fácil, esto les toca repasar a ustedes. ¿Sí? Yo me voy a quedar con esta parte y con los ejercicios que les voy a indicar algo. La interpretación geométrica no les voy a tomar, pero sí les voy a explicar. Si nosotros tenemos este punto P y el punto Q, al momento que nosotros trazamos una recta tangente aquí, se convierte en una recta secante. Cuando vamos moviendo el punto, se convierte en una recta tangente. ¿Qué es lo que estamos interpretando ahorita? Que este espacio de aquí a aquí es de Y, y que este espacio de aquí a acá, hasta aquícito, es de Y, perdón, y de X. Mientras que este espacio de aquí a acá también es delta X, mientras que este espacio de aquí a acá es delta Y. Por lo que delta Y, el incremento de la variable independiente, no es igual a lo que es el diferencial de Y, geométricamente. ¿Sí? De lo que nos está diciendo, si se representa por la delta X a un incremento arbitrariamente elegido por la variable independiente X, para un punto P de coordenadas X, Y en la curva Y igual a f de X, que es de la curva Y igual a f de X, entonces la derivada de Y sobre dx es igual a f' de X, que nos representa que la tangente del ángulo de inclinación de esta recta. Y de Y representa el incremento correspondiente a la ordenada de la tangente en el punto P. A la ordenada, es decir, al valor de la ordenada en el punto P. Esto es lo que representa
de Y, no el incremento de acá delta Y, que es ese deltita que nosotros hablamos, ¿sí? El lector debe, dice, advertir especialmente que la diferencial igual de Y es el incremento igual a delta Y. No lo son, no son iguales. En general, dice, no son iguales, dice. En efecto, en la figura 76, delta Y es igual a QT, pero delta Y es QP', lo que yo les decía. Esto es QP' es delta Y, mientras que QT es de Y. Aquí nos dice QT de Y del delta incremento, QP'. Y hasta aquí sí ya les hablé en chino. Ahora, profundizar en esto no lo voy a hacer porque chuta, me toma tiempo. Esto toca explicarlo mucho más detenidamente. Pero ¿por qué voy a topar el tema de diferenciales? El tema de diferenciales se ve muchísimo en lo que es cálculo integral y ecuaciones diferenciales, que tienen casi su nombre mismo. Entonces, vamos al texto y aquí sí voy a explicar. Vamos al pizarrón. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan ustedes? Quiero que sepan lo mismo. Que si cuando nosotros tenemos una función y igual a f de x, ¿sí? Entonces nos dice, cuando x es la variable independiente, la diferencial, esta palabra, de una función, la vamos a notar con dx, es idéntica a delta x. Sí, ya lo verificamos gráficamente también. Por tanto, si y es igual a f de x, en general puede escribirse que de y es igual al producto, ¿sí? Como lo dice aquí, la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. En las preguntas que yo les puedo hacer a ustedes, les puedo escribir lo siguiente. La diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable dependiente. Aquí le cambié solo in por dependiente. Leerán bien lo que yo escribo. ¿Sí? O puedo escribirles, la diferencial de una función es igual al cociente de su derivada al incremento de la variable dependiente por la diferencial de la variable independiente. Le hago un champucito aquí. Si usted no está Pues bien está con... mal ya. ¿Perdón? Ahí ya estaría mal, pues ya. Lógicamente está mal, por eso tiene que leer bien usted. Yo le pongo tan parecido lo uno con lo otro y no le voy a De poner... verdad, ahí nos equivocamos. Exacto. Por eso le pongo para que sepa que va, una sola palabra cambia totalmente. Le puedo poner, verá, la diferencial de una función es igual al cociente de su derivada por la diferencial de la variable independiente. No es lo mismo producto que cociente. Cambió totalmente. Claro que la derivada es el cociente del incremento. Cuidado confundirse con la derivada. Entonces, eso es parte de la teoría. Pero ya vieron cómo tomo, yo creo que ustedes van a estudiar bien, o por lo menos el día que den el examen, empaparse bien de Wikipedia, de lo que sea, leer bien, entender, o buscarse un profesor de matemáticas que les diga, ayúdame a seleccionar cuál de estas es la correcta. Entonces, el profesor va a saber distinguir eso. Bien, entonces a estudiar un poco la teoría. Lo que eso sí yo les digo en síntesis. A ver, ahora sí. Nosotros estamos acostumbrados que la diferencial, la derivada de y con respecto a dx, todo esto que representa f' de x. Mientras que acá, si la función es y igual a f de x, entonces tenemos que la diferencial de y es igual al producto de la derivada, porque f' de x es derivada, por la diferencial de la variable independiente que es delta x. Eso hay que tenerlo clarísimo. Por ejemplo, si yo tengo t igual a s, la diferencial de t va a ser igual al producto de la derivada de la variable independiente, es decir, f' de t, por la diferencial de la variable independiente que es ds. Entonces, reconocer variable independiente, en nuestro caso es s, variable dependiente es t. Y ahora si tengo y igual a x al cuadrado, entonces la diferencial de y es igual a la integral, perdón, ya me fue al cálculo integral, a 2x por la diferencial de la variable independiente que es dx. Si yo tengo acá, ya vamos a ir con los ejercicios y ya me lanzo a las fórmulas y a ejercicios más grandes. Por ejemplo, y igual a x al cubo menos 3x. Digo, allá la diferencial, entonces, diferencial de y va a ser igual a, simplemente puedo hacer
la derivada de lo que está aquí. 3x es, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de 3x es menos 3 por su diferencial de la variable que es x. Si saco factor común aquí es 3, me queda x cuadrado menos 1 por la diferencial de y. Y alguien me dice, ¿y qué tal si yo hago lo siguiente? Y igual a x al cubo menos 3x. Derivada de y con respecto de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Luego, ¿qué es lo que hago? Simplemente, dejé de rayar, señor Gaona. Luego, ¿qué digo? Derivada de y con respecto de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Y lo que hago es sacar factor común 3, que me queda x al cuadrado menos 1. Y este de x lo tomo como fracción, ya no como derivada todo esto. Y simplemente digo, de y, que es el diferencial de la función, es igual a 3x cuadrado menos 1 por dx. No les recomiendo irse por este camino, aunque llegamos a lo mismo porque se me van a confundir. Es recomendable irse por el camino de acá. Yo sé que todavía no está muy claro esto de los diferenciales, porque el estudiante, yo sé que algunos están repitiendo, confunden que el proceso de integración es el proceso inverso de la derivación. Y yo lo que les puedo decir que la integración es el proceso inverso de la diferenciación, no de la derivación. Ya vamos a ver.